José Batsebet fue el principal, el número uno, el capitán de los ejércitos de David. Y fue de los 30 más mencionados en la Biblia, el número uno. José Batsebet vivió entre los 400 hombres, vivió escondido en la famosa cueva de Adulam. Entre esos 400 hombres que buscaron a David, José Batsebet vino a vivir también en la cueva de Adulam. Y usted recuerda que Adulam significa ayuda ¿a qué? Provisional. Ayuda provisional. También José Batsebet vivió ahí. Pero José Batsebet, él era un hombre con muchos problemas, muchas adversidades. José Batsebet huía de su pasado, escucha, porque su pasado era un pasado de fracaso. Ahora, José Batsebet era un hombre endeudado. Diga conmigo, endeudado. A ver, dígalo más fuerte, endeudado. Era un hombre endeudado, era un hombre empobrecido, un hombre sin éxito. José Batsebet era un hombre sin éxito en lo que él hacía. Fue un hombre que empeñaba su palabra y siempre quedaba mal. José Batsebet fue un hombre que pedía prestado y no pagaba, un hombre que escondía o se escondía de los cobradores. Este era un hombre totalmente en quiebra. Cada día José Batsebet se hundía más y más. Nadie creía en él, ni su propia familia creía en él. Yo no sé si tu familia cree en ti, pero en la vida de José Batsebet nadie creía en él, ni él mismo creía en sí mismo. Él tenía un problema enorme, muy pero muy enorme. Cada día se hundía más. Él no solo tenía una vida pobre económica, sino también él tenía una vida muy pobre moralmente. José Batsebet se sentía inútil. Diga conmigo, inútil. Diga al que está a su lado, inútil. Ok, pero no lo moleste, solamente es la palabra inútil. José Batsebet se sentía inútil, incapacitado, como terreno baldío y abandonado. Yo no sé si te has sentido alguna vez así. José Batsebet se sentía incompetente, inservible, nulo, como un parásito. José Batsebet estaba estéril, era improductivo, estaba dañado, estaba enfermo. Era un hombre ineficaz. José Batsebet era un hombre así como un paralítico. Su familia sufría los estragos. Oiga, su familia de José Batsebet sufría los estragos. Hay muchos hombres en esta vida que no les importa nada, viven como quieren vivir, y lo que está pasando con su familia solamente están viviendo estragos. Estragos por el comportamiento de él o de ella. Sus promesas familiares eran quebradas. ¿Les suena esto? Voy a cambiar, voy a hacer otro, les voy a echar la mano, vamos a echarle ganas. Y siempre venía esa pobreza quebrada o esa promesa quebrada. Su poco interés era con cada uno de los miembros de la familia en cuanto a la necesidad de ellos. Era poco interés. Lejos de ir hacia adelante, José Batsebet retrocedía, y cuando él retrocedía, su familia también retrocedía. Los problemas familiares eran muy comunes, porque los problemas de ellos eran económicos. Eran duros problemas económicos. ¿Cuántas veces te has enojado tú porque no hay para las tortillas, no hay para los frijoles, no hay para el camión, no hay para esto, no hay para comprar mercancía, no hay para esto, no hay para el otro, y te empiezas a volver loco y frustrado, y entonces la familia comienza a sentirse de una forma miserable, triste? Lejos de prosperar, su vida se hacía, cada día de José Batsebet se hacía cada vez más y más y más miserable. Diga conmigo, miserable. Aún así, escucha esto,
el gobierno lo buscaba a José Batsebet, lo buscaba para pagar cada peso y cada céntimo que él debía, pues no pagaba impuestos, pues no había cómo pagar. Esto lo hacía sentirse a José Batsebet, lo hacía sentirse más sin ganas de vivir. Ya no tenía ambiciones, ya no tenía planes de vida. Se hizo insensible, le valía mandarina todo. Se hizo amargado, iracundo, enojón, gritón, soberbio, insoportable. ¿Te suena eso? Tú tienes un hijo amargado, iracundo, soberbio, insoportable. Tú tienes un padre iracundo, soberbio, insoportable. ¿Tienes a alguien así en casa? Hoy te voy a dar la clave para que este se convierta en un verdadero exitoso en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Su vida de José Batsebet era un fracaso, pero iba de un verdadero fracaso a fracaso. Vivía metido en una esfera de cristal sin escape. Vivía así como enfrascado con una tapa de doble combinación. A él le llovía sobre mojado. Era como aquellos chicos, aquellos hombres o mujeres que dicen: qué mala pata tengo, qué mala fortuna tengo, qué mala suerte tengo. José Batsebet era de ese tipo de personas. Voltea a ver al que está a tu lado y pregúntale: ¿tú eres de ese tipo de personas? Uno de los 7 hábitos más peligrosos del mundo que cada hombre pudiese tener en su propia vida. Escucha: echarle la culpa a los demás de lo que te pasa, de lo que te sucede. Normalmente yo escucho esto todo el tiempo. La gente se queja de los demás, pero esa persona también tiene la culpa, tiene la responsabilidad. Su mala suerte, su poco éxito hace que le eche la culpa a los demás. Es una tendencia muy común para las personas que están desvariadas de su cabeza. O sea, tú cometes el error y dices: es que lo hice por culpa de él o de ella. Ese tipo de personas tienen un problema de desvariación mental. Personas están desequilibradas mentalmente. Aquellos que le echan la culpa a los demás es porque ellos no saben cómo ajustar sus emociones, no saben cómo ajustar sus sentimientos, culpan a todos y se hacen todavía las víctimas. Deforman la realidad, viven justificando sus actos. He escuchado muchas veces que en los matrimonios que dicen: si yo no me hubiera casado contigo, yo fuera otra persona. Si tú no hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho aquello. Soy así porque tú me hiciste así. Yo me drogo porque nunca me diste amor. Yo me alcoholizo porque nunca me pusiste atención. Mis padres me educaron así. Ahora te friegas, ahora te aguantas. Te amo, por eso te golpeo. Una persona con desvarío emocional se enoja sin causa. Siempre está molesto de su cara. Siempre está de gritón o de gritona. Nadie le ha hecho nada, solo se levantó así. ¿Qué le pasa a la ruca? ¿Qué le pasa al ruco? He escuchado a los jóvenes: ¿qué le pasa al viejo? Oye, se lo lleva el tren. No, tiene un problema en la cabeza. Está desvariado mentalmente. Ni un par de cachetadas o ajoloteras va a quedar con eso. Él necesita conocer al Señor. Necesita conocer a Cristo para que Dios le dé, hermano, equilibrio a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Una persona desvariada emocionalmente no solamente se enoja sin causa, es celosa. Y hablamos de celos patológicos, celos enfermizos. Para que me entiendas, una persona con desvaríos emocionales quiere tener el control de la vida de sus familiares a pesar de vivir sin el ejemplo. ¿Me entiende eso? No pone el ejemplo, pero quiere que sus hijos se porten bien. Vive quejándose toda la vida. Ahora, a mí me preocupa mucho esto. Le voy a decir por qué. Porque puede ser que sea una persona que lee la palabra de Dios y es una chismosotototota. Puede ser que lee la Biblia y hace todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Dile al que está a tu lado: ahí te hablan. Ahora, un desvarío emocionalmente, psicológicamente, te lo voy a decir. Saben que una persona que tiene un desorden de conducta, escucha,
Desorden de conducta. ¿Qué es un desorden de conducta? Es una persona que desafía la autoridad. No te importa lo que digan tus padres, no te importa lo que diga tu madre, no te importa lo que te digan tus maestros, no importa lo que te digan tus mayores, porque tienes un problema de desorden de conducta. Y científicamente no solamente es un desequilibrio, es un trastorno de personalidad. Ahora, desafían la autoridad, son hostiles contra las figuras de autoridad. El tipo de persona que tiene un desorden de conducta son crueles, maliciosos y tienen poco sentimiento de culpabilidad. Parecen no poder controlar sus impulsos. Deja decirte que José Batsebí tenía un problema como estos. Un problema común como el que tú puedas tener. Un problema que probablemente estás sufriendo en este momento y no alcanzas a comprender por qué razón te está sucediendo esto. Ahora también los que tienen un desvarío emocional tienen un desorden de personalidad, tienen problemas de personalidad, son tímidos, sensitivos, solitarios, sumisos, introvertidos, siempre están angustiados, visiblemente infelices. Oiga, hermano, a mí me cae mal ver a uno de ustedes infelices. Me molesta verlo infeliz a usted. A veces desde aquí yo alcanzo a ver sus ojitos así todos tirados, su cara escurrida. Hermano, me da coraje que usted sea infeliz. Dile al que está a tu lado, te hablan, infeliz. Excesivamente dependientes y se deprimen fácilmente. Ese cuate está medio loco, medio chiflado. Esa señora está chiflada. Necesitamos ayuda. Hay que darle unas buenas vitaminas en el Señor para que se levante su autoestima. Diga conmigo amén. Ahora, otro problema que tienen los desvariados emocionales, psicológicamente, científicamente hablando, son personas totalmente inmaduras. No piensan en las consecuencias de sus actos. No piensan en las consecuencias de sus acciones. Ahora, tienen un problema más grave, tienen un déficit de empatía. Todo el mundo le cae mal. De todo el mundo sospecha. No te juntes con ese, no te juntes con aquello, no le hables a ese. Ay, cómo me cae gordo ese o esa. Dile al que está a tu lado, yo te caigo bien. Si te dice sí y no sonríe, le caes mal. José Batsebet, oye bien, José Batsebet vivía aplastado, vivía machacado, vivía prensado, vivía estrujado, así como cuando masticas un chicle. Él vivía destripado, deformado, arrugado, descluido. Él vivía triturado, abollado, apachurrado, pulverizado, arrollado como una máquina de tren cuando pasa por una persona. Ahora imagínate él siendo jefe de familia, ¿cómo estaba su familia? ¿Te puedes imaginar? José Batsebet era natural de Esem, una ciudad de la tribu de Simeón. ¿Qué te quiero dar a entender? Él tenía conocimiento de Dios y vivía mal. Él sabía que Dios levantaba, sanaba, restauraba, pero él vivía mal porque él quería estar mal. A mí me pone mal cuando una persona sabe dónde está la puerta de salida, la puerta de escape, y no la utiliza para salvar su propia vida. Un grupo de hombres, oye bien, un grupo de hombres se reunieron en Siclac y se dijeron unos a otros: busquemos a David y juntémonos con él. Y José Batsebet fue invitado a irse con ellos. Ese grupo de personas, de los que estaban en Siclac, tenían uno de estos tres problemas que dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Un grupo eran grupos de personas afligidas, otro grupo era de personas endeudadas y otro grupo era de personas amargadas de espíritu. Normalmente, cuando estoy pastoreando esta iglesia, yo he podido identificar quiénes están afligidos, quiénes están endeudados y quiénes están amargados de espíritu. Todos ellos juntamente con José Batsebet
tenían un verdadero problema, al menos uno de estos tres tipos de problemas que ya le dije: afligidos, endeudados o amargados de espíritu. Todos esos hombres, esos 400 hombres que vivieron metidos dentro de la cueva de Adulam, todos, eran hombres cansados, hombres agobiados, hombres entristecidos, hombres hambrientos, hombres sin éxito, hombres fracasados, hombres que decidieron buscar a David. Y David los recibió. Y David los entrenó en el arte de la guerra. Hombres que nunca en su vida habían peleado, hombres que no conocían las armas. David los entrenó. En sus caras de ellos, así usted puede ver, ¿ha saludado usted a alguien? ¿Cómo estás? Y su cara está toda apachurrada. Y le dice: bien, hermano, bien. En las caras de ellos mostraban debilidad y frustración, pero ellos estaban decididos. Oiga usted, ellos estaban decididos a aprender. Tal vez tú tienes problemas de aflicción porque tus broncas son grandes. Tal vez traes problemas de deudas porque las cuentas se han subido y son cuentas con números rojos. Tal vez te hicieron demasiado daño en tu adolescencia, en tu juventud, y traigas un enojo implacable. Pero déjame decirte hoy que si tú estás dispuesto a que Dios te enseñe, a que Dios te levante, a que Dios comience a hacer algo en tu vida, Dios entonces va a levantarte. Diga conmigo amén. En sus caras mostraban debilidad, pero ellos estaban decididos a aprender. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Eran unos verdaderos cobardes, cansados, afligidos, todo lo que ya dije. Pero mire usted en qué se convirtieron. Ellos decidieron recibir la enseñanza, decidieron recibir el entrenamiento, ellos decidieron abrir su corazón, ellos decidieron, le dijeron a Dios sí. Y dice el versículo 8: también de los hijos de Gad huyeron y fueron a David. Ahora, escucha, cuando la Biblia dice que también los hijos de Gad huyeron, habla de que también el rey Saúl andaba sobre ellos. Porque ellos debían mucha lana, debían impuestos. El gobierno decía: no, tú actuaste con premeditación, alevosía y ventaja, ahora te vas a pagar hasta último quinto. Y ellos prefirieron huir. Y cuando ellos huyen, dice la Biblia, fueron a donde estaba David, al lugar fuerte en el desierto. David había hecho que el desierto se hiciera fuerte. Ahí a donde todos los hombres van y dejan de beber un mediodía agua y se debilitan, dejan de comer, se debilitan, porque el calor o el frío es tan terrible que cualquier hombre, cualquier arma se debilita. Pues David hizo del desierto una fortaleza, hizo David del desierto algo poderoso, algo fuerte. Por esa razón buscaron a David, los débiles, los cansados, los angustiados, los endeudados, los afligidos. Necesitaban de las baterías que David tenía. ¿Y quién le cargaba a David las baterías? Dígalo usted, ¿quién lo cargaba? Dios. Y dice la Biblia: lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra. Mira en qué se convirtieron los 400 hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y paveses. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas de las montañas. Vuelvo a repetir este versículo, léalo usted, véalo usted ahí en su Biblia, lo voy a repetir. También los de Gad
se pasaron a David en la fortaleza del desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con escudos y lanzas, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre los montes. Ya no tenían caras de perritos hambrientos, ya no tenían caras de debiluchos. Mira lo que hizo David con ellos. Les quitó la cara de tristeza y les puso rostros ¿de qué, hermanos? De leones. Voltea a verle la cara al que está a tu lado y checa qué cara trae. Cara de caballo, cara de cotorro, cara de león, nariz de águila. ¿Qué trae? Mira el versículo 14, hermano. Mira el versículo 14, por favor. Dice la Biblia, mira lo que hizo David de ellos. Dice, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor valía por 100 y el mayor valía ¿por qué? Por 1000. Déjame repetirlo. Los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor valía por 100 y el mayor valía por 1000. La pregunta es, ¿cuánto vales tú? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuánto vales? No te hagas. ¿Por 100? ¿Por 1000? ¿Cómo vamos a saber cuánto vale el que está a su lado? Yo le voy a decir, dependiendo la cara que tenga. ¿Tiene cara de gatito o cara de león? Ahí te va. Si tú tienes cara de gatito, te asustan los problemas. Si tú tienes cara de gatito, te desaniman los problemas. Esta misma semana vi a un gatito que se convirtió en un tigre que se tragó a un tremendo cocodrilo. No había que tragar. ¿Y sabes lo que hizo el tigre? Se metió dentro del lodo, dentro del agua sucia, puerca, atascada. Se metió el tremendo tigre, agarró al tremendo cocodrilotote del pescuezo y se lo llevó. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Que quites tu cara de gato que tienes y te pongas la cara de león. Dios está esperando hacer un tremendo ejército de leones como usted. Hay algunos que ahí la llevan porque huelen a león, pero Dios quiere que seas un león completo. ¿Puedes decir gloria a Dios, por favor? No escuché. A ver, leones, digan gloria a Dios. Ahora, ¿sabes el significado del nombre de José Batsebet? Aquí es exactamente donde yo quería llegar. José Batsebet significa el que regresa a casa. Y en un tiempo, mientras él tenía el dinero de su padre, mientras él tenía la herencia que su padre le dio, aparentemente le fue bien, pero no es cierto, no le fue bien. Porque a través de ese dinero se comenzó a desgastar. A través de ese dinero malgastado, él comenzó a cavar su propia tumba, a poner su propia horca, a construir su propia cárcel. ¿Sabes por qué? Porque cuando regresa el hijo pródigo a la casa, él regresa a la casa empobrecido. Llega a la casa con vergüenza, llega a la casa siendo él un don nadie, llega a la casa fracasado, llega a la casa frustrado, derrotado, llegó a la casa con su ropa vil. Y José Batsebet significa el que regresa a casa, pero no como el hijo pródigo. Regresa a casa con grandes victorias, con gran dinero, con grandes herencias, con grandes joyas, con gran tesoro, con grandes oportunidades, con una visión, con un propósito, con sueños, con ideas. José Batsebet, cuando se va al fuerte, al desierto, se va todo desconsolado, triste, avergonzado, fracasado. Pero la Biblia dice, José Batsebet significa el que regresa a casa, pero regresa bien. ¿Por qué? Déjame decirte. David sabía que José Batsebet era la vergüenza, no solo de su casa, sino de todo el pueblo. David entrenó a José Batsebet porque vio en él lo que ni su propia familia había visto. David creyó en José Batsebet. Como Dios cree en ti,
que puedes levantarte. Diga conmigo amén. Y dile al que está a tu lado, tú te puedes levantar. Dile al que está al otro lado de ti, tú te puedes levantar. Mira lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 12. Mira a los 400 hombres de David, pero entre ellos 30 muy valientes. Dice la palabra que ellos estaban armados con arcos. Usaban tanto la mano derecha como la mano izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Aprendieron a aventar piedras, a lanzar piedras con las dos manos. Y eso es difícil, pero no imposible. Cuando la persona se propone a disciplinarse, cuando la persona se propone echarle ganas, cuando la persona se propone caminar en integridad, cuando la persona se propone ir adelante, cuando la persona propone en su corazón ya no fallar como antes, ¿tú crees que Dios no le puede ayudar? ¿Tú crees que Dios está con él? ¿Tú crees que ese hombre o esa mujer va a lograr su propósito, sí o no? Lo va a lograr. José Batsebet hacía todo eso. Y después de que él sentía ganas de morirse, de que no podía, pobre de mí, le echaba la culpa a la familia y a su mala fortuna, ahora este hombre se había convertido en alguien tremendamente poderoso. Y todavía no hemos tocado lo que él hizo. Pero escucha, estos hombres estaban armados con arco y usaban tanto la mano derecha como la mano izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Y estas personas, dice la Biblia, eran parientes de Saúl, de Benjamín. ¿Sabes qué significa? Que era la familia del propio rey. El rey, oye, el rey vio en esos muchachos, vio en los 400 muchachos afligidos, endeudados y con problemas de amargura de espíritu. El rey vio que ellos eran carroña, desperdicio, excremento, mugre. David vio en ellos una joya preciosa. Vio en José Batsebet un verdadero valiente. Aún cuando en el día que se presentó José Batsebet con David llevaba una cara de gatito. Y te lo digo de parte de Dios, tú puedes cambiar tus formas, di amén. Tú puedes cambiar tu fracaso. Tú puedes cambiar esa idea que la gente tiene de ti. Tú puedes levantarte. Tú puedes aprender y luchar por ti, por la causa que tiene tu familia. Haz que tu familia se sienta orgulloso, orgullosa de ti. Puedes decir amén. Cambia la cara de gato que tienes por la cara de un león que espera por ti. Capítulo 23, versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tenía David. Número 1, José Batsebet, Tacmonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino Esnita por los 800 hombres que mató una vez. Significado de José Batsebet, ¿lo recuerdas? El que regresa a casa. ¿Cómo regresa a casa? Victorioso, poderoso, fuerte, exitoso, un hombre maravilla, un hombre valiente, un hombre con capacidad, un hombre que tiene equilibrio en su mente. Tal vez no ha sido el buen ejemplo para tu familia. Tal vez no has hecho las cosas correctas en todo este tiempo. Pero hoy Dios quiere cambiar tu cara de gato que tienes por la cara de león que Él quiere ponerte. La pregunta es si tú quieres. La idea de Dios es enseñarte a aventar piedras con las dos manos, pero no a tus hermanos, no a tus hermanas, no a tu familia, no a tus padres, no a aquellos que han visto por ti por mucho tiempo. No, mi pregunta es, ¿tú quieres o no quieres? Dios te quiere regresar a casa. ¿Sabes cuánto oro llevaba José Batsebet? ¿Sabes cuánta plata llevó José Batsebet?
¿Sabes cuántos vestidos y regalos José Batsebé le llevó a sus hijos, a su esposa, aún a sus propios padres, que ni siquiera el padre de José Batsebé se menciona en la Biblia?